Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. La anterior semana vimos un versículo antes del predicador sobre Chosen, no sé si han visto en español, son varias cápsulas, y hablaba, Jesucristo se dirigía a uno de sus discípulos y le hablaba de las bienaventuranzas. Y él le decía que eso es, nosotros somos, o esas personas son el mapa que tiene que direccionarnos a todos nosotros. Y yo le puse esta prédica a las mapas y brújulas de Cristo, ¿sí? Porque yo creo que eso es súper importante, no está pasando ahora. Perderse en la vida y en la realidad es cuestión de vida o de muerte, ¿no? Pero un mapa y una brújula pueden hacer la diferencia. Yo les quiero contar dos pequeñas historias mías. La primera es de la vida real. Estaba patrullando por el norte del Ecuador, entre Tulcán, todo lo que conecta con Colombia, Tufiño, Chical, y se dio un asalto a un blindado por parte de un equipo de guerrilleros. Entonces nosotros, con el fin de contrarrestarlo, llegamos hasta Tufiño, pero como no teníamos nuestros instrumentos, ni un mapa, ni nada que nos determine, sin querer nos habíamos cruzado al otro lado, sin querer habíamos invadido territorio colombiano, y Dios nos perdonó la vida, y estas personas del frente de las FARC que estaban allá nos perdonaron la vida. Cuando los detuvimos, uno de ellos dijo: yo estuve a punto de lanzarles esta granada. O sea, nos hubiesen desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Pero luego de todo yo entiendo que no lo hicieron porque Dios tiene propósitos con nosotros. Y Dios tiene propósitos con todos ustedes, con todos. Nadie que esté sentado aquí no tiene un propósito, no tiene una promesa y no tiene un llamado. Tienen que conectarse nada más y pedirle a Dios que lo haga. Y yo me doy cuenta cuando estamos desubicados, cuando no conocemos la realidad, pueden pasarnos cosas gravísimas. Y la segunda experiencia, yo estaba en un curso en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, en el Fort Benning, y había un ejercicio que era de navegación diurna y nocturna. Nos daban una brújula, nos enseñaron a leer el mapa. Ese curso es más militar que policial, y claro, nuestros hermanos militares de Paraguay, Uruguay, del mismo Ecuador eran expertos en navegación. De hecho, había un señor que era campeón de ese tema, pero para los policías se hacía bastante difícil. Así que en el día era mucho más fácil, pero en la noche teníamos que encontrar 5 puntos y la distancia de cada punto era 5 kilómetros. Pero lo más terrible de esto es que nos tocaba hacerlo solos. Y ya se imaginarán, llegó a las 10 de la noche que oscurece allá, oscureció, nos dieron la misión, las coordenadas y salimos. Y empecé a caminar solo. Y tenía que ir contando los pasos porque de eso dependía cada persona tiene un número de pasos que da. En 100 metros yo doy, por ejemplo, 60 pasos. Pero me invadió el miedo, la verdad. Me invadieron muchas cosas en la cabeza y me perdí. Y ya empecé a pasar súper mal. Imagínense, en medio del territorio, en medio de ese terreno oscuro, solo. Cada punto tenía una luz química para ubicar. Y por ahí apareció una luz química y me acerqué, y no era un punto, sino era otro compañero que se había perdido. Por él se le ocurrió activar eso, y entre los dos ya pudimos seguir haciendo la misión. Y luego entre los dos ya pudimos abrir el mapa, poner la brújula y continuar. Les cuento esto porque eso es lo que nosotros deberíamos hacer como hijos de Dios. Yo siempre, cuando tenga la posibilidad de predicar, no solo aquí, en los lugares que yo pueda, voy a hablar y relacionar todo con lo que estamos viviendo. Si a nosotros, si a ustedes y a mí no nos interesa lo que está pasando en el Ecuador, entonces algo sucede, somos bastante indolentes. Por lo menos a mí se me parte el corazón de ver las cosas que están pasando. De verdad, todos los días cuando yo veo las noticias, duele el corazón, duele todo. Hace 3 días asesinaron a alguien a una cuadra de mi casa por la Agencia Nacional de Tránsito, y esas cosas generan pánico, generan miedo. Hoy el Ecuador está desorientado, no tenemos un rumbo, no tenemos un norte. Vivimos, creo que, la peor crisis de inseguridad. El miedo nos gobierna a todos en las calles, la desesperanza está en nuestras familias, y ahí es cuando muchos se preguntan cuál es la salida y quién nos guía. Y ya van a ir entendiendo cómo nos vamos a conectar con esto.
Y aquí voy a entrar a la conexión con ustedes. Pero ¿saben cuál es el mayor problema de todo lo que estamos viviendo? Es que la iglesia principalmente está desconectada. La iglesia está sin rumbo, la iglesia no tiene un rumbo fijo, cómo conectarse con la comunidad. Les comento algo, en El Salvador, todo ese proceso que ustedes ven de cambio, yo pude estar en El Salvador en el 2008, 3 meses en un curso, y El Salvador era terrible. El Salvador viene de una historia parecida a la de Colombia. Salvador vivió 50 años de guerrilla con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Todos los días en El Salvador aparecían montañas de muertos en la plaza central. 50 años de guerrilla, hasta que ellos decidieron ponerle un alto al fuego, pero aún así no cambiaba nada. Ustedes ven cómo las maras, S-13, MS-18, trabajaron todos estos años, hasta que llegó una persona a cambiarlo todo. Pero ustedes han podido ver lo que dice Nayib Bukele. Él dice que la primera batalla la ganó espiritualmente. Él dice que logró hacer todo lo que ven, primero lo hizo en el espíritu, con el Señor. Y es increíble, la primera cosa que hizo Nayib Bukele cuando se posicionó fue pedirle a Dante Gebel que fuese a orar, y él bendijo a esa nación. Y aunque no lo crean, si nosotros la iglesia no empezamos a trabajar espiritualmente, nada va a cambiar aquí, nada va a cambiar. Y el tema más importante que les voy a contar es que el plan Bukele en El Salvador tiene un gran actor, y ese gran actor es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana trabaja mucho de la mano con el gobierno para trabajar en todos los territorios, pero acá no lo estamos haciendo. Y ustedes ven el ejemplo de lo que El Salvador era el país más, o el segundo o tercer país más inseguro del mundo. Hoy es uno de los países más seguros que tiene. Pero vuelvo y repito, el tema no está en nosotros los policías, no está en más operativos. El cambio se genera en el espíritu cuando nosotros entendamos, cuando la iglesia empieza a hacer su parte. Y yo le oraba al Señor para que ustedes acepten este mensaje, porque lo que van a escuchar ahora, todos lo podemos hacer. Para poder servir al Señor y transformar el país, no necesitamos ser expertos, no necesitamos ser las grandes personas, no necesitamos tener altos grados, ni ministros, ni generales. Necesitamos ser seres humanos dispuestos a servirle a Dios. De hecho, la historia de Jesucristo a todos nos debe animar mucho. Jesucristo con 12 personas cambió el mundo, porque cambió el mundo. Y gracias a esas 12 personas, nosotros, ustedes recibimos el Evangelio. Pero después de esas 12 personas, yo estoy seguro que a mí me llegó una persona, a ustedes les llegó una persona. Alguien se encargó de mostrarnos el mapa y de conectarnos con Cristo. Aquí todavía hay sillas vacías, muchas sillas vacías. Es porque no estamos haciendo esa labor de conectarle a alguien con Cristo. No le estamos mostrando al Cristo como debe ser, no estamos haciendo ese mapa y esas guías. Por eso ponía un mapa y una brújula. Hoy por hoy tenemos un Ecuador que no tiene un mapa y que no tiene una brújula, y no estoy cuestionando temas de política ni políticas públicas, no, estoy hablando de lo que nadie quiere hablar y nadie entiende. Por el contrario, aquí se prohíbe hablar de religión, ¿no es cierto? Es prohibido. Ustedes van a algún lado. De hecho, cuando yo era activo y alguna vez di un discurso, me dijeron que yo no tenía que estar metiéndole a Dios. Es tanta la aberración que tenemos aquí en contra de Dios. Y claro, no es culpa nuestra, es culpa tal vez de los que nos antecedieron y hicieron bien las cosas. Pero a lo que yo quiero llegar a este punto es que estamos sin brújula porque nadie nos ha conectado con el que realmente nos puede salvar la vida. Nadie nos ha conectado con Él. Hoy estamos viviendo, nosotros creo que regresamos a esa época de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. La venganza es durísima. Yo les dije de que le mataron, todo se soluciona aquí eliminando personas, todo se soluciona con violencia. Ustedes ven, ahora que estamos hecho un caos en la ciudad, cómo la gente sale bastante enfurecida de su casa y se golpea con otro vehículo. Hay muchas que estamos pasando, ¿no? Y lo más grave de esto es que aún nosotros, los hijos de Dios, nos hemos dejado absorber por la política. En la política vemos bien marcado una extrema izquierda y una extrema derecha, defendiendo filosofías de hombres que ya murieron. Pero nosotros no estamos defendiendo la filosofía de Cristo. Si Cristo fuera la filosofía del país, la filosofía de vida, les aseguro que todo cambiaría sin necesidad de utilizar una sola arma. Pero no estamos siendo esa parte de respuesta, y esa respuesta es de todos. Y vamos ya a ir adentrando en la palabra que es la sustancia de toda esta prédica, y yo me quiero referir a algo que yo lo he guardado mucho en mi corazón
y es el Sermón del Monte. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto? El Sermón del Monte son 3 capítulos que me gustaría los lean en su casa cuando tengan tiempo y analícenlos. Es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y Dios ahí da todas las directrices. Ahí está el mapa. Ahí está el mapa de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer para poder encontrarnos con la luz y con la verdad. Pero ese mapa necesita brújulas, ¿no es cierto? Y somos nosotros somos los que tenemos que poner y apuntar y decirle a la gente, hey, hacia allá tenemos que ir, hacia allá tenemos que hacer las cosas. Y nuestra misión es esa, mostrarle a la sociedad la verdadera historia. Ya no estar hablando de toda la gente hoy se mata por filosofías de hombres. Mucha gente defiende al Che Guevara, otros de la derecha. Es un caos esto, la verdad. Y yo lastimosamente he visto hasta amigos pastores en sus redes sociales cómo entre ellos se pelean y discuten y todo, cuando nosotros deberíamos estar alejados de eso, no porque no nos interese, sino porque tenemos una misión mucho más fuerte en todo eso. Yo quiero empezar citando los versículos Mateo 5 del 3 al 11. Aquí ya, con esto inicia el Sermón del Monte, y yo tomé de esto solo 4 de las bienaventuranzas, porque quiero que ustedes y nosotros nos transformemos en eso. La primera que tomé dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se imaginan si nosotros lográramos como ecuatorianos entender qué es la mansedumbre, ¿no? ¿Qué es ser mansos? ¿Cómo deberíamos vivir? Todo cambiaría. Y aquí dice, recibirán la tierra por heredad. La segunda que tomé y que tiene que ver con lo que estoy hablando es, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando yo entendí y aprendí de esto, habían 2 cosas que se me enseñó, gracia y misericordia. Por misericordia, nosotros no recibimos lo que recibiríamos o deberíamos recibir. Dios es tan misericordioso que no nos paga conforme a nuestros actos. Si Dios no fuera misericordioso, tal vez no estuviéramos aquí, porque todos los días fallamos, pero Él es tan misericordioso que nos perdona. Y la gracia es que recibimos algo sin merecerlo. Es un regalo que Dios nos da todos los días. La tercera, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay algo importante, ustedes han escuchado que se habla mucho de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no es que era perfecto, todos conocen la gran historia de David, cómo él cometió muchos errores. Indujo al asesinato de una persona, traicionó a su esposa, hizo muchas cosas. Aún ya adentrándonos a tiempos históricos y de cómo se desarrollaban las cosas en ese momento, se dice que un general o el rey como era David, eran los primeros que tenían que estar en el frente de batalla, pero él no fue, porque ya en su cabeza tenía predestinado a hacer otra cosa. Aún con todos sus errores, la Biblia narra o se cuenta que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un corazón conforme al corazón de Dios o un hombre perfecto? No se trata de ser perfectos, se trata de verdad tener en el corazón el amor, por dos cosas, el gran mandamiento, por Dios, y la segunda por nuestros hermanos. Es súper complicado hacer esto, pero eso es lo que hay. Y la tercera dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo estoy seguro que aquí frente a mí están sentados muchos hombres y mujeres pacificadores, muchas personas que pueden dar la diferencia en su casa, porque muchos de nosotros vivimos a veces violencia dentro de nuestras casas, somos parte de ciclos de violencia, nosotros vivimos y somos parte de ciclos de violencia en nuestros barrios, ¿no es cierto? Vemos y todos hacemos un tema de ciudad. ¿Qué tal si nos convertimos en esos pacificadores que nos manda y que nos hablaba el mismo Jesucristo? Porque esto que voy a leer ahora es dicho por Él, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Algo tan importante también que a mí me marcó alguna vez está en Mateo 5, 13 y 14, dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. La sal es para preservar algo que no se dañe. Y nosotros somos esa sal. Y la parte más importante, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz de esta ciudad. Pero
Ahora yo me hago una pregunta y les hago una pregunta. No vamos a contestar porque tal vez esto se desorganice, pero en realidad nosotros somos la luz. Estamos siendo la luz que nuestras ciudades necesitan. Y si fuera así, la respuesta es, ¿por qué hay tantas calles oscuras? Y no me refiero a la luz física. Hay muchas calles en tinieblas afuera. Hay tinieblas, hay tinieblas. Uno puede, no sé si ustedes han experimentado, pero cuando uno pasa por ciertos lugares, el Espíritu le avisa todo lo que esos sectores esconden. No sé a quién se le estremece la piel cuando presiente y siente que no está en el lugar adecuado, porque cuando el Espíritu empieza a trabajar en nosotros, uno es percibido de muchas cosas. Pero cuando uno sale allá a la ciudad, uno vive en tinieblas. Yo cuando estuve en mi tiempo activo de la policía, yo fui entrenado y no me importaba mucho porque andaba en un patrullero con mi fusil, con mi pistola, iba a hacer lo que hacía. Pero hoy cuando ya no estoy, claro, yo tengo ahora una protección mucho mayor que es el Señor y el Espíritu. Que para mí, yo cuando cambié mi fusil por la Biblia fue fabuloso. Cuando yo pasé ese cambio fue glorioso porque haciendo una pausa aquí y sin salirme mucho, yo ya vivía en la oscuridad. Yo ya vivía en la oscuridad, yo vivía en las tinieblas y por mi causa yo hice que mi familia viva en las tinieblas. Yo tenía 2 hijas tristes por todo lo que yo hacía, pero también hoy conozco la luz. Alguien vino, me predicó y me trajo a la luz y yo no quiero volver a la oscuridad. Y nadie quisiera vivir en la oscuridad, todos queremos ser libres y vivir en esa claridad que Cristo tiene. Ahora, ¿por qué no hacer que esa luz que está en nosotros la vivan otras personas? Más hermanos. Lo que sí hay que organizarnos y saber cómo hacer esto. Entonces, afuera hay muchas tinieblas. Nuestra hermana cuando la alababa decía, mientras estamos aquí adorando, hay gente afuera que se está muriendo. No tal vez muriéndose literal, físicamente, sino muertos en vida. Porque hay mucha gente que tiene muerto el alma, muerto el espíritu, no sabe por qué está aquí. Hay mucha gente que se despierta y no sabe ni para qué se despierta. Y yo también viví eso. Yo también viví el abrir mis ojos y no saber por qué me despertaba. ¿Saben que es horrible abrir los ojos y no tener un motivo por qué despertarse? Yo creo que nuestros músicos, y perdón que los ponga de ejemplo, ellos hoy se levantan y tienen una motivación para venir acá, tocar un instrumento, alabarle a Dios y llenarse de eso. Nosotros tenemos, hoy día vamos a la iglesia, pero ¿qué pasa todo el resto de los demás días? ¿Qué pasa de lunes a sábado? ¿Cuál es nuestra motivación para levantarnos? Y les aseguro que si ustedes se pusieran una motivación que se enganche con la palabra, van a vivir llenos y felices. De verdad, van a descubrir que tienen algo. Si ustedes se propusieran alcanzar al menos al círculo más cercano que su familia, ya van a tener algo en qué ocuparse, algo en qué poner su cabeza. ¿Cómo hago? ¿Qué les voy a hacer? ¿Cómo hago para que ellos puedan venir a Cristo? Porque de verdad, cuando los 18 millones de ecuatorianos podamos llegar a los pies de Cristo, todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Yo la verdad me cansé de ver tanto esfuerzo que como policías hacíamos y nada cambiaba. Y nada va a cambiar. Si ustedes miran las noticias, diariamente se hacen miles de operativos. Pero ¿saben por qué no cambia? Porque la destrucción está en el corazón de la ciudad, que es el tejido social. ¿Por qué se le hace tan fácil al narcotráfico reproducirse? Porque tiene una sociedad que es débil, que no tiene fortaleza, que no tiene valores, una sociedad que odia, una sociedad que odiamos hasta porque es gratis la vida. Si alguien hace algo bueno en redes ya le estamos criticando. Somos muy malos, la maldad nos ha ganado. Y todas esas cosas hacen que el narcotráfico crezca. Cuando yo estaba en un área de inteligencia teníamos muy segmentados los temas. Había delincuencia común, yo trabajaba contra la delincuencia organizada. Hoy actualmente todas esas se fusionaron y formaron los GDO. Y esos grupos están siendo solventados, están siendo apadrinados por el narcotráfico. Y esto tiene aquí tenemos un hermano de Colombia, él sabe lo que vivieron allá en los 80 y los 90. Todavía nos esperan cosas muy oscuras, pero todo esto puede cambiar si nosotros empezáramos a hacer el trabajo en los barrios. Yo les consulto algo, ¿cuántos
conocen ustedes cuántos niños menores de 10 años hay cerca de ustedes? ¿Se han puesto a pensar esa tarea? Les dejo. Pregúntense en cuántos niños menores de 10 años hay donde yo vivo, en las 3 cuadras o 4 cuadras aledañas a mí. Y luego pregúntense, ¿qué va a pasar con ellos si no hacemos un trabajo bueno con ellos? En 10 años tal vez estén cargados un fusil en sus manos, porque el narcotráfico está avanzando a pasos acelerados. Ya ha contaminado el gobierno, ya ha contaminado fuerzas, instituciones, ya ha contaminado. Estamos hablando ya no de una narcopolítica, sino hasta de un narcoestado, de una narcosociedad. Entonces, ¿cómo voy a contribuir yo como hijo de Dios para proteger a esos niñitos? Aquí pasan niñitos y oramos por ellos y los bendecimos y tenemos la bendición de que sus padres están aquí. Pero ¿qué pasa con esos niños que no tienen esa bendición? ¿Qué pasa con esos niños que tienen afuera padres alcohólicos, drogadictos, padres que entre ellos se pelean, se matan, que viven cosas? ¿Quién ora por ellos? ¿Quién de nosotros está orando al menos todos los días por los niños del Ecuador? ¿Quién? ¿Quiénes estamos expectando ver una generación diferente? El problema no es la policía, el problema es la sociedad. ¿Qué va a pasar de aquí en 10 años? Así como vamos a tener una sociedad bastante caótica. Entonces, yo les quiero predicar de esto, compartir estos mensajes, porque es hora que nosotros, como epicentro, generemos un cambio aquí en Quito. No se necesitan multitudes, solo nosotros, así, pocos. Eran 12, nosotros estamos aquí 3 veces más que esos 12. Y empecemos por los lugares más cercanos a hacer este cambio. Somos la sal y somos la luz. Algo que me motivó cuando yo aprendí también de esto y lo leí en Deuteronomio, en toda esa ley está la ley del talión. En Levítico dice, al que te hiere en un ojo, pégale en el otro, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando viene Cristo, Él viene y hace todas las cosas diferentes. No sé si ustedes se han puesto a preguntar, pero hoy actualmente, hablando del nivel de iglesias, estamos o nos hemos metido en ese nivel de los fariseos, la verdad. Justo en eso que Jesucristo le fastidió y lo cual rechazó. Esos fariseos que le hablaban mucho porque Cristo se le ocurrió, es que más allá de la ley, Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Y solo por sanarle a alguien en el día de reposo ya era, por todas esas cosas que atacaron la ley, a Él lo acusaron de muerte. A Él lo acusaban que por qué se sentaba a comer en mesa con los pecadores. Y hoy nosotros estamos en ese mismo nivel del fariseísmo. Preferimos no llevarnos con ciertas personas que estar cerca de ellos. Y hay un libro del arte de la guerra que dice que para ganar la batalla hay que estar ahí. Y la Biblia dice, conviértase en ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Esa es la fortaleza de si yo me meto ahí, yo estoy seguro que yo voy a hacer algo con ellos y ellos no contra mí. Y yo les voy a contar aquí 2 historias más. La una de estas estaba en Quevedo y íbamos a trasladar 100 sicarios desde la cárcel de Quevedo hasta una cárcel regional que la construyeron en el 2014. Y mi jefe me llama y me dice, mayor, hágase cargo usted de un bus y usted se va llevando, yo me iba llevando 40 sicarios en un bus. ¿Se imaginan? Y yo tenía que estar dentro del bus sin arma. Claro, de fuera del bus había una patrulla delante y otra atrás del GIR, por si acaso pase algo, pero hasta que ellos entren a mí me podían ahorcar, hacer un montón de cosas. O sea, los pensamientos que se venían en la cabeza eran grandes. Y cuando yo subí a ese bus, la gente estaba molesta porque lo llegaron, lo sacaron de la nada, les hicieron que se quitaran todo, les pusieron los trajes tomates y lo sacaron. ¿Se imaginan la molestia de esta persona? Y yo recordé que tenía en mi habitación, nosotros trabajamos mucho en ese tiempo con Reto de Valientes, no sé si la han visto. Es una película de policías. Y yo bajé y le pedí al conductor del bus que pusiera esta película. Y puso la película y las 2 horas del viaje todo se tranquilizó. Y esta gente se conectó a ver la película. Y yo pude entender algo ahí. Y ahí es cuando Dios toca mi corazón, me empieza a hacer ver la vida diferente. Cuando uno no tiene misericordia en el corazón es malo. Alguna vez incursioné en una casa y estaba un delincuente cogido para que no lo llevemos una niña en sus brazos de 3 meses. Aunque no lo crean, yo le quité la niña y la boté a la cama para yo poder llevármelo a él. Pero cuando yo empecé a tener misericordia en mi corazón, Dios mismo se encargó de llevarme a otros servicios. Empezó ya a precautelar
mi vida. Y era increíble como yo pasé después de estar siendo un comando, estando contra ellos, empezar a tener misericordia hasta por estas personas privadas de la libertad. Y cuando yo me bajo del bus y me pongo en la puerta para que ellos se bajen, muchos de ellos con lágrimas en los ojos me golpeaban y me decían gracias Misú por eso. Y entendí que si alguien se preocupara de ellos, de tocar las fibras de su corazón, ellos pudieran cambiar. Pero ¿saben qué pasa? Los odiamos. Todo el mundo odia a los privados de la libertad. Nadie se pone a pensar que ellos tuvieron un problema de niños. Estadísticamente, en el 2018 hicieron un censo a 38,000 de ellos y el 70% sufrió violencia de niños en sus hogares. Y el 45% abandonaron sus casas antes de los 15 años. Hay una gran conexión de la mala convivencia con el delito. ¿Sí? ¿Y cómo se libera eso? Poniéndonos nosotros y poniendo el mejor manual de vida con ellos, ¿no es cierto? Entonces sí es importante que empecemos a generar nosotros estos cambios y a entender esto. Cuando Jesús baja dice, escuchaste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y saben, no es cobardía, no es cobardía. Yo antes resolvía todo a golpes, estaba entrenado, tuve entrenamiento inclusive para no estar ni siquiera peleando. A mí me enseñaron a romper articulaciones, o sea, en verdad el entrenamiento que tuve era tan agresivo, pero entendí que ese no es el fin. Cuando empecé a cambiar todo, no es que me hice débil, más bien me hice fuerte. Porque saben, lo fácil es lo fácil, lo difícil es fortalecerle a esto. Pero para fortalecerle a esto hay que ser débiles, porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. O sea, es todo un sistema contrario a lo que nosotros creemos. No hace falta. Yo les digo, ya tuve un uniforme, llegué a ostentar un grado alto, tuve fuerza, tuve poder, tuve todo, pero le agradezco a Dios de haber dejado todo eso y tener hoy en mi corazón otras cosas que son mucho más valiosas que no nos las enseña nadie y que no pueden quedarse en el corazón nuestro, tienen que salir y mostrarle a todos. Nosotros podemos ser los que cambien la historia de esta ciudad. Ustedes pueden ser los que cambien la historia de su casa, de su barrio. Nosotros podemos romper ese ciclo de violencia. Podemos romper y ayudar a esos niños que están padeciendo. Hay niños que están sufriendo. Hay familias nuestras que están sufriendo. Yo sé que a veces el tiempo nos absorbe, pero si todos nos uniéramos como equipo, pudiéramos hacer un trabajo mucho mejor. Y ya les voy a contar al final de lo que les vamos a invitar. Algo importante dentro de este mismo, yo extraje las principales cosas porque son 3 capítulos. Otro versículo es Mateo 5:44, algo increíble. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿No es cierto? Totalmente contrario a lo que nosotros estamos enseñando aquí. Aquí se habla de ni perdón ni olvido, de que tenemos memoria, de que nos queremos desquitar de las personas, de que no vamos a parar hasta no ver que esa otra persona reciba el pago que yo creo que se merece. Pero ¿saben qué? Nuestra justicia, dice la Biblia, que son trapos de inmundicia ante el Señor. O sea, por eso es importante que todos nosotros, y les invito a todos ustedes a no quedarse en la relación con Dios de una iglesia. No se queden en lo dogmático, en lo religioso, no se queden en la liturgia, pasen más allá y conózcanle al verdadero Dios, a Jesucristo. Alguien me decía, te lavaron el cerebro y ¿sabes qué? Eso de Jesús es una mentira, es un invento. Y yo le dije a esta persona, hermano, yo no sé entonces quién inventó esto, pero el quien inventó esto es un genio, me ayudó, me salvó, me hizo que cambiara mi vida. Y eso necesitamos hacer todos ustedes. Hay que orar por aquellas personas que nos hacen el mal. Hay que bendecir a estas personas. Hay cosas, principios espirituales que traen mucha bendición, aun cuando en nosotros nos cause mucho impacto. Por ejemplo, quienes venimos a una iglesia cristiana nos invitan a dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Y no es porque los pastores necesiten, menos, todo el mundo dice, Dios no necesita dinero. No, pero son principios que traen bendición. Que si usted lo hace, le trae bendición, porque está cumpliendo, porque no se trata de lo físico de aquí, sino que en su corazón dispuso darle algo. Y no se trata de la cantidad, porque a veces no tenemos, pero se trata de la generosidad.
Si tengo 10 centavos, yo le voy a dar no porque necesiten, sino porque soy fiel cumplidor de los principios que Dios me da. Les invito a que descubran los principios que Dios tiene en la Biblia. Siéntense a leer un poco de lo que este libro tiene, háganlo con sus hijos, conversen con ellos. En vez de generar tantas peleas y todo, empiecen a abrir este libro que les va a traer mucha bendición. Mucha bendición, y el Ecuador necesita bendiciones. Y voy a cerrar la fase de versículos con uno que me impacta y que yo ya lo dije la otra vez. Está en Mateo 7:24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿No es cierto? ¿Quién es la roca? Es Jesucristo. ¿Qué pide que hagamos? Que edifiquemos. Ustedes han visto cómo construyen los edificios, ¿no es cierto? Cavan, ahondan y empiezan a poner los cimientos. Hoy son cimientos contra terremotos, antisísmicos, y eso deberíamos hacer nosotros espiritualmente. Y ahora les pregunto, y de verdad que hoy día ustedes deben generar un cambio. Si ustedes escuchan esto, salen por esa puerta y siguen iguales, algo les va a estar carcomiendo el corazón. Yo les invito a hacer algo hoy día. Cuando salgan de aquí, pónganse a pensar, si lo hacen individualmente, háganlo. Si lo hacen con su pareja o si lo hacen en familia, mejor. Y pregúntense sobre qué roca están nuestros fundamentos. ¿Está su roca sobre Cristo? ¿Están construyendo su hogar sobre esos valores? ¿Están seguros que cuando venga la tormenta no los va a derribar? También nuestro hermano Ravi decía: gracias por los desiertos. Pero ¿saben cuándo se entiende que los desiertos son buenos? Cuando Dios está aquí, cuando hay palabra en el corazón. Mientras no haya palabra en el corazón, alguien le pasa algo y reprocha, reclama, ¿sí? Y dice: no, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué es injusto esto? Hace unos meses sufrí un trauma, me rompí el tendón de Aquiles. Cuando pasó eso, créanme, ¿qué cosas vuelan por la cabeza? ¿Por qué tiene que pasarme esto justo cuando iba a entrar a un proyecto importante en mi vida? Esto me detuvo, me paralizó. Y ese día me llamó un pastor que no sabía absolutamente nada. Yo creo mucho, yo he tenido unas experiencias espirituales que Dios me las ha hecho vivir, porque sabía que yo era un hombre bien incrédulo. Y entonces tenía que yo tener tantas experiencias sobrenaturales para estar aquí parado predicando con ustedes y no tener vergüenza. Y poder hablar de esto. Yo hago muchos planes de seguridad y es bonito hablarles de Dios de aquí con la gente que tiene fe. Yo he estado hablando de esto en la cárcel. En Quevedo entré y la directora de la cárcel me decía: ¿estás seguro que va a entrar? Le decía: sí, ahí está mi arma. Decía: ¿estás seguro que va a entrar? Y luego tengo fotografías en el patio alrededor mío, todos los privados de la libertad. Y tengo experiencias en los barrios hablando de Dios. Y de en medio de ellos levantarse algo a decirte: hey, eso es prohibido que vengas a hablar de Dios. ¿Por qué eres abusivo? ¿Por qué estás haciendo eso? A veces no es necesario irnos de misiones a donde matan a la gente. A veces solo es necesario salir a los barrios de aquí y probar lo que la gente tiene en los corazones. Pero aún así, ¿saben por qué seguimos? Porque Dios me permitió cavar, ahondar y sembrarme sobre la roca. Entonces sí se puede hacer algo. De verdad, créanme, ¿quién les habla? ¿Quién está aquí al frente? Yo pude conocer todo el lado de afuera de la maldad y trabajé en eso. Pero les aseguro, la única forma de cambiar todo lo que estamos viviendo es a través de Cristo. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.